Proverbios. Vamos a ver todos el libro de Proverbios. Lo vamos a leer del 1 al 7. Proverbios 1 al 7. Yo empiezo y terminamos juntos. Dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Para dar claridad a los fieles y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbios de declaración, palabras de sabios y sus discursos profundos. Juntos, El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. los insensatos desprecian la sabiduría. Vamos a orar, Padre, en esta mañana y que tu pueblo se reúne delante del trono de su gracia. Le rogamos y le pedimos que sea su bendito Espíritu Santo, poniendo entendimiento, dándoles oídos y sentidos espirituales a todos y cada uno de mis hermanos. Que sus sentidos, Señor, sean abiertos para que capten toda la sabiduría que hay aquí en la enseñanza de este día. Que su bendito Espíritu Santo, Señor, nos lleve a toda verdad y toda justicia, y que comprendamos, Señor, todo lo que aquí se nos está enseñando para la gloria y honra suya. Todo se lo pedimos en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén. Nos podemos sentar, hermanos. Como saben, tenemos esta clase, porque es una clase, es escuela dominical, ese es el título de esta hora de enseñanza. Y la enseñanza, hermanos, tiene que ser muy bien enseñada y tiene que ser muy bien entendida. Pero sobre todo dice el Señor que lo principal es ponerlo por obra. Proverbios es un libro escrito por el rey Salomón y va dirigido a los padres para que enseñen a sus hijos, y los hijos, ya siendo mayores, enseñen también a sus hijos. Es importante este libro de Proverbios porque el Espíritu Santo nos provee cómo debemos de enseñar a educar a nuestros hijos. A veces los padres queremos enseñar a los hijos a los 7 o 8 años. En verdad, el niño tiene que ser enseñado desde que nace, desde la cuna. Dicen los especialistas de la enseñanza a los niños que la enseñanza es desde que nacen hasta los 3 años, cuando se va formando el carácter de los niños. Por eso, si tú dejas pasar, tú que tienes la bendición de tener todavía niños pequeñitos, ¿verdad?, vas a oír cómo debes de educar a tu hijo, cómo enseñarlo. A veces los padres menospreciamos el entendimiento de los niños. Los niños son tan inteligentes como tú y yo, pero además tienen una capacidad de aprendizaje mayor que nosotros, porque nosotros tenemos ya muchas edades. Así que, si tú pones verdaderamente atención a este libro de Proverbios, tú vas a comprender muchas cosas, pero sobre todo, te va a llegar la bendición solamente cuando tú lo pones por obra.
Es interesante lo que dice Proverbios porque además dice, habla de cosas que si tú las haces, te vas a ver el resultado después de unos años. Pero también dice la palabra de Dios que si no lo haces, también va a llegar el día en que tú vas a ver el resultado de no haber puesto por obra lo que Dios te mandaba que hicieras. No para el provecho solamente de ti, sino de tus hijos mismos. Y les aseguro, hermanos, que no hay mayor bendición para un padre tener hijos productivos, hijos obedientes, hijos verdaderamente de Dios. Así que pon mucha atención a Proverbios, y tú que apenas eres soltero, ¿verdad? Aquí los que están solteros ya los mandamos al cuartito, ¿verdad? Pero ahí están el hermano Uriel y la hermana Diana enseñándoles a los jóvenes. Bien, entonces, hermanos, necesitamos poner mucha atención aquí. También la hermana Mari está instruyendo a los niños a través de juegos, enseñarles a entrar a las cosas espirituales de Dios. O sea, todo y cada una de las enseñanzas a los diferentes niveles de edad va dirigido a Cristo. Todo. Así que todos tenemos que orar por los maestros, por la hermana Mari, por el hermano Uriel, por la hermana Diana y por nuestros jóvenes. Bien, entonces vamos a ver qué nos está diciendo aquí Proverbios 1:1 al 7. Vamos a ver. Dice, ahora, miren, hermanos, como iglesia pequeña tenemos bendición porque todavía podemos desarrollar los textos a través de un pizarrón. Cuando ya sea más grande, primeramente la voluntad de Dios, sea más grande la iglesia, sea más grande el lugar de reunión, pues ya va a ser difícil enseñar en pizarrón. Una persona que es enseñada a través de lo visible en un pizarrón aprende casi el 25% de lo que se le enseña. Una persona que solamente oye a través de la enseñanza, el 10% solamente. Entonces tú tienes ventaja y tienes bendición de estar en una iglesia que todavía enseña con pizarrón. ¿Sí? Así que no digas, ay, es una escuelita. No, no es una escuelita. Es una escuelota espiritual. En verdad es una escuela espiritual. Bien, entonces vamos a ver. Dice, ¿qué es un proverbio? Un proverbio es una enseñanza de tipo popular. Salomón, hermanos, en su sabiduría que Dios le dio, oye muchos proverbios. Estoy poniéndole en modo avión, hermano, no crean que no. Así que no vamos a tener problemas. El primero que debe de sujetarse es el pastor. ¿Sí? Proverbio, dijimos, como definición, son dichos de tipo popular que encierran una enseñanza de tipo moral. Ahora, Salomón, en su andar por este mundo y en su capacidad, que era mucha de inteligencia, de aprender, los oye, pero les pone el sello propio. El Espíritu Santo le da discernimiento de tal manera que él, ¿verdad?, que él va a entender cuáles son los proverbios que guardan una verdad, diríamos, eterna.
porque hay dichos populares que no son verdaderos. Entonces, Salomón, por medio del Espíritu Santo, hace una recopilación de estos proverbios, y mira, hermano, yo te lo aseguro, porque yo los leí cuando yo tenía 17 años. Y si yo hubiera atendido lo que Dios permitió que yo conociera de proverbios, porque lo leí todo, lo comprendí todo en mi poco entendimiento de las cosas cristianas, porque yo no era cristiano en ese momento, pero sí supe que decía verdad. Y si yo hubiera hecho caso siquiera de la mitad de lo que yo entendí de proverbios, mi vida les aseguro que sería totalmente diferente. Y lo único que yo puedo decir que he sacado de provecho de que no haya sido así es de que estoy en Monteoré, de que estoy aquí y que por eso conozco a todos mis hermanos que están aquí. Pero con respecto a todo lo demás, la verdad es que no me fue nada bien. Así que yo te voy a explicar, te voy a enseñar proverbios para que saques provecho y enseñes a tus hijos o a tus nietos o a todos los que se acercan a ti acerca de esto. Bien. Dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Versículo 1, proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Vamos a ver qué nos está diciendo ahí en la introducción Salomón. Primero, proverbios. Los proverbios hablan acerca de cosas de la vida. No en su sentido biológico, no nos va a hablar de medicina, de lo que ocurre acá en el corazón, de lo que ocurre en los seres vivos, de las células, no. Nos va a hablar de cosas de la vida, de lo que vivimos nosotros, de lo que pasamos allá afuera, de lo que vivimos fuera de nuestro cuerpo, como padres, como hijos, como amigos, como trabajadores, como patrones, todo lo que vivimos allá afuera en el mundo, aunque ya no somos del mundo, ¿verdad? Bien. Entonces dice, los proverbios de Salomón, es decir, va a empezar a hablarnos acerca de cosas de la vida. Eso tómenlo en cuenta. Los proverbios nos van a enseñar acerca de la vida. ¿Quién es Salomón? Dice, proverbios de Salomón. ¿Quién es Salomón? Salomón es el hombre más sabio. El hombre más sabio de todos los tiempos. Más sabio. Es hijo de David, es decir, es hijo de qué? De un hombre. Pareciera redundante, pero vamos a entender. De un hombre carnal. Es decir, que no es un hombre que celestial, hombre terrenal. Luego que dice, rey de Israel. Ser rey quiere decir que tiene ¿qué? Autoridad. Este Salomón es rey de Israel y tiene autoridad. ¿Qué es tener autoridad? Cuando un mecánico habla acerca de mecánica y sabe mucho, tiene autoridad para hablar de ello. Es decir,
tiene mucho conocimiento. Cuando alguien es panadero y sabe mucho de hacer panes, se dice que tiene autoridad para hablar acerca de cómo hacer los panes. Cuando alguien es bueno para trabajar en cualquier área humana, se dice que tiene autoridad. ¿Sí vamos comprendiendo esto? Entonces, lo que nos está diciendo aquí primero, que nos va a hablar de proverbios que hablan de la vida. De alguien nos va a enseñar acerca de esos proverbios. ¿Quién es? Salomón. Salomón, el hombre más sabio de todos los tiempos y que tiene autoridad porque es sabio, porque sabe. Y Salomón tenía dos cosas, y yo sé que los de Monte Oreb les sobra: inteligencia y sabiduría. La inteligencia es la capacidad que tenemos para aprender. Hay gente que tiene inteligencia, pero no es sabio. El inteligente aprende mucho, pero necesita sabiduría para poder aplicar lo que aprende. ¿Sí lo vamos entendiendo? Entonces, Salomón tenía inteligencia, aprendía muy rápido todo, pero además tenía sabiduría, es decir, sabía aplicar lo que sabe. Y por eso tiene autoridad. Él conocía, hermanos, conocía lo que podía haber entre dos personas, aunque dijeran lo mismo. Él podía saber lo que ocurría en el corazón de la gente a través de lo que decía la gente. Él dice la Escritura que, o se infiere de la Escritura que era tan sabio que podía entender a los animales, el lenguaje de los animales. Entonces, ¿era un hombre sabio? Sí. ¿Que sabía mucho de la vida? Sí. Por eso escribe proverbios. ¿Sí? Lo dice. Además, nos va a hablar de cosas para los cristianos, cosas terrenales. Las cosas espirituales, hermanos, vienen en la Biblia. Pero en Proverbios, Salomón se ocupa más de lo terrenal, es decir, de lo que vivimos allá, de lo que vivimos en los trabajos, de lo que vivimos en la familia, de lo que vivimos como hijos o como padres o como sobrinos o como abuelos. De todo eso va a hablar Proverbios. Y además nos dice lo siguiente, que sirve para algo. Versículo 2. Los proverbios sirven para algo, para entender sabiduría. Sabiduría. Y doctrina. Dice, los proverbios nos van a servir para entender sabiduría, es decir, para ¿qué dijimos que era sabiduría? Saber aplicar lo que conocemos, es decir, para entender cómo vamos a aplicar lo que ya sabemos. Todos los de aquí ya tenemos, bueno, yo creo que todos rebasan los 25 años, menos la hermana Pita tiene 15. ¿Sí? Entonces rebasamos los 25 años. Ahora, todo eso que hemos aprendido durante esos años que tenemos, el hermano Memo va a tener como 90. ¿Sí? Y luego el hermano dice, Proverbios va a servir para que aprendas a aplicar todo lo que ya sabes. A veces nosotros sabemos tantas cosas, hermanos, que hasta se nos olvida ponerlo por práctica. El cristiano tiene que ser tan hábil que en cualquier momento o cualquier circunstancia tiene que saber que él tiene en sí mismo quizá conocimiento de lo que pueda ser la solución. Pero dice,
Si no la tienes, no importa. Pero muchos de nuestros problemas se podrían resolver si nosotros nos pusiéramos a reflexionar. Porque sabemos muchas cosas, pero no las sabemos aplicar. Entonces, Proverbios es para eso, para que sepas aplicar todo lo que tú sabes, todo. Bien. Además, ¿para qué? Para tener doctrina. Doctrina se refiere a, quiere decir, enseñanza. Para aprender enseñanza. Los proverbios te van a enseñar a aprender. A aprender, porque a veces no sabemos aprender solos. ¿Cómo se le llama a alguien que aprende solo? Autoridad. Pues si tú aplicas poco a poco Proverbios, dice que vas a ser autodidacta. ¿Por qué? Porque ya vas a aprender a desarrollar o a poner por práctica lo que ya conociste. ¿Sí? Bien. Además, nos va a servir para conocer razones prudentes. Para conocer razones prudentes. Razones prudentes. ¿Qué es una razón? Un proyecto, un propósito. Yo me tengo que ayudar porque ya no tengo mucha inteligencia. Esta también tengo que traer mis apuntes, hermano. ¿Qué son razones? Los propósitos que tengamos. Los propósitos que tengamos. Es decir, para conocer propósitos. Ahora, esos propósitos como cristianos, ¿debemos de tener propósitos? Sí. Finalidades. Ahora, nosotros no solamente somos terrenales, también somos espirituales. Entonces, esos propósitos tienen que ser también acompañados de sabiduría. Aquí la palabra clave es sabiduría. En el capítulo 1 de Proverbios, del 1 al 7, lo primero habla de sabiduría. ¿Sí? Entonces dice, para conocer razones prudentes llenas de sabiduría, y además prudentes, ¿qué quiere decir? A tiempo. Si el hermano Juan tiene, ahorita voy a pensar, tiene herpes, Dios no lo quiera, ¿verdad? Y necesita un remedio ahorita. Pero pasan los años, llega a los 90 años y muere, y llega un hermano y dice, yo tenía el remedio para el herpes del hermano Juan. ¿Sirve de algo? No. Podemos decir a tiempo, en el momento adecuado. Muchas veces, hermanos, nosotros recibimos el consejo de alguien cuando ya no es tiempo. Hoy tú tienes tiempo para escuchar lo que se te va a enseñar en Proverbios, para que muy a tiempo de la vida de tu hijo o de tu hija, tú lo pongas por obra. En serio, A veces, cuando leemos Proverbios y ya tenemos 50, 60 años o tenemos ya nietos, dice uno, Señor, ¿por qué no permitiste que yo hubiera conocido esto antes de que
de que yo tuviera nietos, es decir, cuando mis hijos estaban chicos. Y eso me hubiera evitado muchos dolores de cabeza, me hubiera evitado muchos dolores de alma, me hubiera evitado muchas dolencias y muchos desvelos. Pero el Señor tiene tiempo para ti el día de hoy. Tú todavía puedes componer tu vida si el Señor, ¿verdad? Él te está dando las herramientas. Proverbios es una herramienta para que cambies tu vida, la tuya y la de tus hijos. Muy a tiempo. Muy a tiempo. Entonces dicen, también sirve para conocer razones prudentes, es decir, proyectos, propósitos, situaciones a tiempo, muy a tiempo. Además sirve para recibir el consejo de prudencia. Para recibir consejo de prudencia. Prudencia no es una prudencia gripera. No vayan a pensar que es una mujer. Prudencia quiere decir para que reciba el consejo, ¿a qué? A tiempo. Así. A tiempo. A mí me lo dieron. Muy a tiempo. Todavía ni siquiera tenía novia. No era con la que me casé. ¿Sí? Fue muy a tiempo, pero no hice caso. Pero tú si tienes tiempo y estás muy a tiempo. Además, consejo de justicia. ¿De qué más? Juicio y sirve para recibir consejo de prudencia, es decir, a tiempo. De justicia. ¿Qué es justicia? Lo correcto. Lo que manda la ley. ¿Sí? Tú vas a recibir un consejo a tiempo de lo que es lo correcto, lo que manda la ley, lo que permite la ley. Miren, hermanos, la ley de Dios, el hombre a veces echa a perder la ley de Dios. La ley de Dios dice que si tu hijo no te obedece, tú le puedes dar 2 buenas nalgadas. La ley de Dios dice eso. La ley humana hoy en día echó a perder eso. Los hijos los de nuestra generación, los que somos de los 50 o de los 60, sabemos de esto. El mejor correctivo para una mala conducta era un chanclazo, a mi madre le gustaba había un cable para las planchas, era re suavecito eso, ¿verdad? Para muchos es una pesadilla, pero dan gracias a Dios de que los padres los corrigieron con eso. No necesitábamos de psicólogos. La única que imperaba era la ley de Dios puesta en la mente de la gente. Y si tú le das a tu hijo a tiempo, ahora, no es golpear por golpear, no. Si a un niño de 2, 3, 4, 5 años,
cuando hace algo que amerite, no un castigo, sino una buena chancliza, se lo tienes que dar a tiempo, en el momento. ¿Por qué razón? Porque si se lo haces al día siguiente, él no va a entender por qué razón se lo diste. Ahora, a un joven de 14, 15 años, si comete algo muy imprudente, puedes esperar al día siguiente. Así. ¿Por qué? Porque el joven sí va a entender, ¿verdad? No va a estar airado, le vas a dar tiempo de que reflexione, y él va a entender que si le pones una chancliza es por el motivo que cometió el día de ayer. ¿Sí vamos entendiendo? Entonces, hay cosas que tienen su tiempo. A los niños de 5 años para abajo, al momentito tiene que ser la corrección. Al momento. Ya más grandes podemos dar espacio de un día. Sí vamos comprendiendo. Sí. Por eso dice, habla acerca del tiempo. ¿Sí, mis hermanos? Bien. Luego dice, además nos va a servir para recibir consejo de prudencia, de justicia, de juicio. ¿Qué es un juicio? Es el análisis de una situación. De hecho, todos los días estamos enjuiciando. La Biblia dice que no tenemos que juzgarla, pero no se está refiriendo a todas las cosas, se está refiriendo en cuanto a condenar a alguien, diciendo el hermano hizo esto y va a ir al infierno. Además, el juicio que tú emitas no le importa a Dios. ¿Sí? No, estamos haciendo, dice que los proverbios nos van a servir para recibir el consejo de juicio, es decir, que nos va a decir cómo debemos de juzgar. ¿Cómo debemos de juzgar? Tenemos que también aprender a juzgar. A veces no sabemos toda la situación voy a pensar de los hijos, ¿verdad? El hijo, yo lo mandé a mi hijo a traer un refresco, se tardó, llegó, y antes de que me explique por qué se tardó, ya le estoy dando sus cachetadas. Un hombre prudente, un hombre que tiene buen juicio, dice, a ver, explícame primero por qué, ¿no? Papá, es que uno de mis amigos se cayó, se lastimó mucho, le estaba sangrando, entonces yo lo ayudé. ¿Sí vamos entendiendo? Tenemos que oír primero a la gente. Además, un consejo que yo te voy a dar, hermano. En cualquier situación, con hermanos, con hijos, con primos, con gente del mundo, lo primero que tienes que hacer antes de discutir un asunto es escuchar. Escuchar. Dice que tenemos que ser tardos para actuar, ¿verdad? Pero que tenemos que también ser tardos para oír, es decir, dejar escuchar. Tenemos que escuchar. A veces, muchos de los problemas hoy en día surgen porque no sabemos escuchar. No sabemos escuchar. La gente nos va a explicar y antes de que nos explique ya le estamos regañando, ya le estamos replicando, ya le estamos contestando algo que ni siquiera están diciendo. Tenemos que aprender a escuchar. A escuchar. Y luego actuar. Bien. A ver. Enjuiciar. Pero también tenemos que aprender a ver las circunstancias. ¿Sí vamos entendiendo?
Les dije yo, mi hijo sale, lo mando a traer un refresco y se tarda, y si su amiguito sufrió lo que me dijo, pues es correcto que se haya tardado. Pero si me dice, es que me fui a las maquinitas, véngase para acá, Loren, un chanclazo. Sí, vamos entendiendo. Tenemos que ver las circunstancias. Es muy importante saber las circunstancias. Luego dice, también para recibir consejos de equidad. Es decir, que vamos a aprender a aplicarlo a todos. A todos, hermanos. ¿Para Dios hay acepción de personas? No. Pues también nosotros, ¿verdad? Dice la gente, es que, dicen los hijos comúnmente, es que a mi hermano Pedro, cuando hace esto no le haces nada y a mí sí me estás pegando. Estamos mal. A mi hermana Petra se fue con el novio y se tardó 2 horas y ahora creo que tengo a mi novio también me está regañando. No, dice que tenemos que, diríamos, ser parejos. ¿Sí? Pero tomando en cuenta ¿qué? Las circunstancias, hermano. No es lo mismo que mi hijo se enoje, ¿verdad? Aunque no debe de enojarse, los niños no tienen que enojarse, ni los jovencitos tienen razón para enojarse, menos los que tienen padre y madre, no deben de enojarse, porque tienen la bendición de tener un padre y una madre. Entonces no debemos de dejar, ni siquiera preguntar, ¿estás enojado? No. Cuando el copero mostraba tristeza delante del rey, era motivo para cortarle la cabeza. ¿Sí se van dando cuenta? Por eso los coperos tienen que estar siempre con un semblante tranquilo, pero sonriente. Bueno, tu hijo considera un copero. Tiene que estar siempre contento, porque le das para la escuela, les das de comer, los tratas bien, entonces no tienes razón para que se enoje. Y si no, cuello. No vayan a colgar, porque a mí una semana el pastor dijo que les colgáramos. El pobre pastor ahí me cuelgan muchos santitos. Si no, por eso tenemos que ver el entorno de lo que ocurre. ¿Sí? No. Además, dice el 4, ¿para qué nos sirve? Dar sagacidad. Dar sagacidad ¿a quién? A los simples. A los simples, aquí. Primero vamos a ver, ¿qué es sagacidad? Sagacidad es astucia. David era un hombre astuto. Nuestro Señor Jesús dice que tenemos que ser astutos como qué? Astutos como qué? Como las serpientes. Y sencillos como la paloma. Sí, ahora, creo que ven esto. Dice, los proverbios sirven para dar sagacidad, es decir, astucia a los simples. ¿Qué es un hombre simple? Dice, a los simples. Un simple es aquella persona que no tiene mucha inteligencia. ¿Sí? Los que tienen poca inteligencia. Además, que tienen poco conocimiento.
conocimiento. Voy a explicar esto. ¿Puede una persona, siendo poco inteligente, tener mucho conocimiento? Sí. Sí, si estudia mucho, se han oído hablar de los estudiantes macheteros, ¿no? Sí. Estudian mucho, o sea que son persistentes en el estudio. Los muy inteligentes aprenden rápido. Hay quienes no tienen mucha inteligencia. Es una persona simple, pero puede tener mucha inteligencia. Pero dice aquí, lo que dicen es para darle sagacidad a los que tienen poca inteligencia, pero además poco conocimiento. ¿Sí? Dice, a esos les va a ayudar. Les va a ayudar, o sea, Dios compensa la poca inteligencia y el poco conocimiento a través de proverbios. Poco conocimiento acerca de las cosas de la vida. Poco conocimiento acerca de la naturaleza humana. ¿Sí? Vamos entendiendo esto. Dios provee a través de proverbios lo que tú a veces quizás no tienes. Bueno, yo sé que los demás de Dios son sabios, todos son sabios. Y quiero verlos en 5, 6, 10 años, si el Señor no llega antes, verlos con hijos que digan, sí son cristianos. Yo prediqué proverbios y les cité a mis hermanos. Yo quisiera ver eso. ¿Sí, mis hermanos? Bien. Dice, además sirve para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia. Vamos a ver. Tú por tu edad tienes mucho conocimiento, ¿sí? Pero los jóvenes tienen la desventaja de saber poco porque tienen pocos años. ¿Sí vamos comprendiendo eso? Entonces dice, a ellos les va a dar astucia, ¿sí?, a los inexpertos. Cuando tú veas en la Biblia jóvenes, se está refiriendo inexpertos, con poco conocimiento de las cosas de la vida. Y entonces dicen, a ellos les va a dar astucia. ¿Por qué? ¿Quiénes son los que se meten en más problemas hoy en día? Los jóvenes. De cárcel, de muerte, de hospital. Si los jóvenes hacen caso de eso, hermanos, se van a olvidar de estar en una cárcel. Se van a olvidar de estar en un hospital, a menos que sea otra la razón, ¿verdad? También se van a olvidar de estar en un reclusorio, o se van a olvidar de morirse prematuramente. O sea, ve todo lo que está evitando Proverbios, o todo lo que Dios provee al hombre para que sus jóvenes eviten caer en eso. Hay algo muy triste en las familias, hermanos, que alguien esté en el recurso. Da mucha tristeza ver que jóvenes de 15, 20 años están a punto de la muerte porque andaban en moto, porque los papás no les dijeron a tiempo, tú no debes de andar ahí. Pero además no decirles, obligarlos. Miren, hermanos, voy a analizar el versículo 8. El versículo 8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Bien, primero, oye,
Pon atención, hijo mío. Pon atención a la enseñanza de tu padre, a la enseñanza de tu padre. El padre en la casa enseña. Y lo primero que tiene que enseñar es que Él es la autoridad. Que Él es la autoridad. Hoy en día los cristianos se nos ha olvidado quién es la autoridad en la casa. Las mujeres creen que son la autoridad. No. Un verdadero cristiano dice: yo soy la autoridad. Pero la autoridad implica responsabilidad. Soy la autoridad, pero no doy el gasto. No sirve. Soy la autoridad, pero soy grosero y respetuoso. No sirve. Tengo que enseñar con la práctica, con lo que yo vivo. Luego eso, no desprecies, hijo mío, la dirección de tu madre. La mujer no es la que enseña, la mujer es la que dirige a buen puerto lo que el padre ya enseñó. El padre le dice: hijo mío, tienes que aprender un oficio, tienes que aprender a trabajar aunque estás estudiando. Y si la mujer le dice: hijo, ya tienes 15 años que tienes que ir a trabajar. Eso es dirigir bien. Pero, ay no, mi hijito tiene apenas 20 años, ¿cómo quieres, viejo, que trabaje? Déjalo si quiere que llegue a los 40. Si vamos entendiendo. O sea, la mujer va a dirigir lo que el padre ya enseñó. Y una buena cristiana sabe que a los hijos hay que mandarlos a trabajar a los 13, 15 años. Yo diría que desde los 11. Procurarles una niñez bonita, agradable, de mucho juego, pero a los 11 vamos a trabajar. Y si no a los 11, a los 13, pero ya no más. Cuando tú enseñas a un joven a los 20 años a trabajar, regularmente es flojo. Y más con las mujeres apapachadoras. Ay, mi hijito. Y cuidan, miren, hermanos, y esto va para las mujeres porque también habla de las mujeres, aquí habla de la mujer virtuosa. Las mujeres al que más deben de cuidar es al viejo, porque él es el que provee. Y cuando una casa no tiene un proveedor, todos los miembros de esa casa padecen hambre. O sea, tú tienes que cuidar a tu marido, pero mucho, mucho. Pero yo veo, lamentablemente, también entre las cristianas que procuran primero a los hijos. El marido se va sin un vaso de café o de leche o sin almorzar a trabajar, y a los hijos como reyes. Y lo peor, cuando el hijo ya está casado y tiene quien lo debería de atender, pero la mamá apapachadora, alcahueta, y creyendo que tiene que compartir, a alguien le está pisando los callos. Ah, no, mis hijitos, esta lagartona que tiene por esposa no me lo atiende. Yo soy la madre de Teresa de Calcuta, yo lo voy a rescatar de las garras de su arquia, dice. No. El casado casa quiere, y casa debe de tener. Y si no la tiene, que la busque. Bien, entonces vamos a regresar al versículo 4. A los jóvenes
les da inteligencia y además cordura. ¿Qué es cordura? Capacidad de análisis para tomar buenas decisiones. Los jóvenes caen en problemas porque no tienen cordura. Hay jóvenes que por trabajo tienen que andar en moto, sí, pero hay otros que no tienen esa necesidad. Entonces tenemos que leer proverbios los jóvenes como yo, para tener cordura. ¿Sí lo vamos entendiendo? Bien. Además, ¿para qué le sirve? Dice, cuando escuchas, oyes proverbios, estudias proverbios, vas a oirá el sabio. Va a oír el sabio. El sabio va a oír. ¿Qué es un sabio? El que conoce y sabe aplicar. Dice, el sabio también va a oír. ¿Y qué? Va a aumentar su saber. O sea, también es para sabios, ¿eh? No es para simples solamente. Muchos de los cristianos dicen, si no les hubiera puesto Salomón así, no, pues yo ya soy sabio. Yo no soy simple. Dice Salomón, no, también para ti eres, tú que eres sabio, también te va a servir. Oirá el sabio y aumentará su saber. El entendido adquirirá consejo. ¿Qué es un entendido? El entendido es aquel que obedece, que comprende que tiene que obedecer, que acepta el consejo. Entonces, dice, el que es obediente a obedecer adquirirá la herramienta ¿para qué? Para las cosas de la vida. Va a adquirir herramienta para consejo de las cosas de la vida. Hay gente que es obediente. Monteoret levantó la mano todos. Pero también hay quienes son obedientes para lo malo. Porque son simples. Y mira, un niño de 7 años, quizás sin mucha malicia, quizás va a ser obediente, pero cualquiera lo puede desviar. Pero si tú le enseñas proverbios, tú le empiezas a inculcar cosas que proverbios te enseñan, entonces tú vas a hacer que ese niño obediente solamente adquiera consejos que le van a hacer bien. ¿Sí vamos entendiendo? Voy a hablar de cosas difíciles. Muchos de los problemas de violación ocurren dentro del círculo familiar. La mayor cantidad de violaciones surgen cuando un tío, un primo, tiene mucho contacto con niños chicos. ¿Por qué? Porque como son parientes, el niño los ve con confianza y entiende que tiene que obedecer. Pero cuando tú pones en práctica proverbios, tú vas a evitar, hermano, en tu familia violaciones. Violaciones. A veces la palabra es dura, pero tenemos que
que decirlo, y si no lo decimos estamos mal, porque son cosas de la vida que ocurren en la vida. No estamos hablando de jugar a la casita, ni de jugar al papá y a la mamá, no. Tu matrimonio no es un juego, tu hogar no es un juego, y hay mucho peligro, no poco peligro, mucho peligro. Y entonces dice Proverbios: el entendido adquirirá consejo. Para entender qué, cosas de la vida, para entender cosas que ocurren en la vida. ¿Sí? Bien. También va a entender declaración. Una declaración viene a ser algo así como una sentencia. Si vas corriendo, es probable que te caigas. Eso es una declaración. Es decir, lo que te va a ocurrir, sino que si no entiendes el proverbio y lo pones por obra. O si entiendes el proverbio, pero no lo pones por obra. Y es cierto lo del proverbio, hermanos, se los aseguro. Porque no soy cristiano, más bien porque soy cristiano, no juro que por Dios que lo que dice proverbios es verdad. Pero es muy cierto, yo lo vi en mi propia vida. Y yo no quiero que lo pase. ¿Sí? También para entender proverbio y declaración, palabras de hombres que saben cosas de la vida. Las mamás y las abuelas tienen que enseñar. Hoy en día, hermanos, las abuelas, diría yo, son mártires, pero también son alcahuetonas. Les voy a explicar. Las abuelas aceptan la responsabilidad de cuidar a los nietos. Está bien, eso es bueno, porque ellos con tanto amor pueden enseñar a los nietos, a educarlos a la antigüita. Cuando llega un trabajador a mi negocio, lo primero que le digo: si no sabe hacer usted las cosas, lo voy a enseñar a la antigüita. ¿Sí? Y ellos ya saben que es a la antigüita. Entonces, las abuelas dicen: sí te cuido, hija, sí te cuido, hijo, a tus hijos. Pero ¿sabes qué? Los voy a cuidar a mi manera. Eso es lo correcto. Los voy a educar, los voy a hacer con mucho amor, con mucho cuidado, con mucha atención, porque además tengo la sabiduría para hacerlo, la experiencia para hacerlo. Pero cuando la hija o el hijo dice: te los dejo, pero no me los toques, ni con el pétalo de una rosa. Y el abuelo en ese momento, la abuela decir: si no es bajo mis condiciones, llévate a tu hijito. Pero dicen las abuelas: ay, tengo un corazón de pollo. Eso le hace daño a tu nieto, le hace daño a tu hija o a tu hijo. Y yo veo a las pobres abuelas y abuelos, andan como correcaminos, cuidando que no se les pase la hora para pasar por el nieto, y luego llega el hijo o la hija y: mamá, ¿por qué me pegaste? Me dijo tu hijo, me dijo mi hijo que le pegaste, ¿por qué le pegaste? Te doy unas cachetadas a ti también para que te quite el alcahuete. O sea, esa es la posición de una abuela. Los abuelos no sabemos enseñar. Y tiene que ser bajo nuestras reglas, si quieren que les cuidemos a los hijos.
y si no, que se los lleve. Es lo que dice la Biblia. Miren, dice, ya me ganó el tiempo. Ya me ganó el tiempo. Bien, vamos a terminar ahorita y empezando la predicación, solamente voy a desarrollar el versículo 7, porque es muy importante, hermanos, y después me voy a la predicación, ¿sí? Aquí le paramos. Vamos a ponernos de pie. Sí, Señor, en esta mañana que su pueblo se ha reunido delante del trono de su gracia, le rogamos y le pedimos, Señor, que comprendamos para qué sirven los proverbios. Porque usted en su gran sabiduría y en su gran amor con que nos amó desde antes de la fundación del mundo, usted nos da herramientas, Padre, para que esta vida sea constructiva, no solamente la de nosotros, sino también la de nuestros hijos y nuestros nietos. Que sea su bendito Espíritu Santo, Señor, haciéndonos comprender que toda y cada una de las palabras de su Biblia nos llevan a tener bendición de parte de usted. Le rogamos y le pedimos, Señor, que esto se vea reflejado en la vida de mis hermanos a través de los años, y que todo sea para gloria y honra suya. En el precioso nombre de Jesús se lo pedimos.